Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo a revisión DOSShell en su versión 6.0 para MS2. Bueno, ¿esto qué es? Pues fue un administrador de archivos y de programas que introdujo Microsoft con la llegada de MS2 4.01. Estuvimos viendo en un vídeo, pues hicimos una revisión de este software y hoy me interesaba traer la versión más moderna que apareció de DOSShell, que fue DOSShell 6.0, que venían con los disquetes de instalación de MS2 6.22. Bueno, era muy simple, era un entorno gráfico, aquí lo estáis viendo, con el que podíamos trabajar con archivos, con un menú de programas, y luego también introducía la característica de poder trabajar en modo, pues vamos a decir multitarea, aunque realmente no era una multitarea real, pero sí que era un intercambiador de aplicaciones con la que podíamos pasar de una aplicación a otra de MS2 muy fácilmente. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a aprender a instalarlo y luego lo que vamos a hacer va a ser una revisión del mismo. Vamos a ello. Venga, pues arrancamos nuestro PC Retro, vemos ahí cómo se inicia MS2 6.22, es una instalación limpia, lo único que he hecho es meter los drivers de CD-ROM a TAPI para ver si podemos acceder a través de DOSShell a nuestra unidad de CD-ROM y leer las unidades, y luego los drivers de ratón de QtMouse de FreeDOS para poder trabajar con ratón. Este software es una interfaz gráfica y entonces es conveniente utilizar ratón para poder trabajar más cómodamente. Este software venía preparado para instalarse desde unidad de disquete, desde el llamado disquete de suplementario de MS2, el disquete número 4, que realmente no se instalaba durante una instalación estándar de MS2, pero que traía un montón de aplicaciones, entre ellas la más importante es la de DOSShell. Bueno, escribimos setup, luego ponemos la ruta de nuestro disco duro donde queremos instalar y luego, pues directamente un nombre a una carpeta. Le damos al intro y comienza lo que es la instalación. Si no tenéis unidad floppy, podéis descomprimir el archivo de imagen que os dejaré en la descripción del vídeo a vuestro disco duro y hacer una instalación desde disco duro. Bueno, aquí nos dice, este disquete instala las utilidades complementarias de MS2 6.22 que incluyen, pues ahí veis una lista, las vamos a ir nombrando luego durante la instalación un poquito para que veáis cuáles son, aunque realmente nada más vamos a utilizar DOSShell. Nos dice que si queremos instalar todos los componentes o solamente los que nosotros seleccionemos o salir, pues le damos a la S, vamos a instalar los componentes que nosotros querramos. Nos pregunta si queremos crear esa nueva carpeta de utils, pues no la tenemos, le decimos yes. Bueno, y comienza lo que es la instalación de utilidades complementarias. Aquí tenemos Access2. Access2 era un paquete para utilizar MS2, pues con una extensión para personas con discapacidad. Lo vamos a dejar y no lo vamos a instalar. Ahí nos dice también cuánto requiere cada componente que vayamos a instalar. Le decimos no y pasamos al siguiente componente. Bueno, Keyboard Utilities. Esto nos traía fundamentalmente, pues una cosa que era la distribución de teclado Dvorak. Ya os he hablado de ello en algún vídeo. Es un teclado especial que nos permite escribir muy deprisa. De hecho, las personas que más ostentan los récords de escritura de teclado han utilizado siempre teclado Dvorak, ¿vale? Otra distribución de teclado diferente. Y también, pues algunas otras aplicaciones de teclado, entre ellas, pues ahí lo veis, una fuente, un tipo de fuente monoespacio. Pues ahí lo veis. No vamos a decirle que no y ya está. No queremos instalar utilidades de teclado. ¿Queremos instalar un disquete bootable comprimido? Pues tampoco lo vamos a instalar. Utilidades adicionales de MS2. Bueno, esto nos dice que contiene una serie de utilidades de MS2 5.0 que no están incluidas en MS2 6.22. Le vamos a decir que no, tampoco las vamos a ver en este vídeo. Aquí nos pregunta también por archivos de red que podemos llegar a, a implementar o actualizar desde una versión más antigua de MS2. Pues como estamos instalando una versión nueva, pues nos pregunta o nos da esta posibilidad de actualizar estos archivos. Le decimos que no. Y ya llegamos a DOSShell, ¿vale? Y es simplemente decir aquí yes. Bueno, ahora nos pregunta por la calidad gráfica de nuestro PC, ¿no? En este caso vamos a utilizar una VGA. Le damos a F5. Nos dice que hemos seleccionado VGA, decimos yes. Y se pone ahí a copiar todos los archivos que necesitamos en la carpeta utils, que es la que hemos escrito y seleccionado. Bueno, pues ya está, ¿vale? Nos dice que ya se ha instalado, o lo que hemos seleccionado evidentemente, y que debemos reiniciar para poder correr las aplicaciones. Venga, pues reiniciamos. Bueno, pues ya hemos vuelto de nuestro reinicio, nos metemos en la carpeta de utils, escribimos DOSShell y le damos al intro y nos metemos aquí dentro de nuestro software. Bueno, ahora mismo estamos trabajando en un modo de texto y lo primero que vamos a hacer antes de pasar a, a revisar el software es cambiar a modo gráfico, que se ve mucho mejor y pues nos permite trabajar de una manera más cómoda. Pinchamos en opciones, si no tenéis ratón podéis acceder a los menús a través de la tecla de Alt y luego
pulsar sobre la tecla resaltada, en este caso en azul. Le damos a presentar. Fijaos que trabajamos en texto 25 líneas, hay diferentes tipos de texto, pero al final son modos de texto y nos vamos a ir directamente a modo gráfico y vamos a seleccionar gráfico 34 líneas, que es el que funciona bien con una tarjeta VGA. Decimos sí. Y fijaos cómo cambia el aspecto de nuestro software. Ahora mismo, en lugar de trabajar con caracteres ASCII, que era como trabajábamos antes, bueno, pues trabajamos con un modo gráfico, ¿no? Fijaos el ratón cómo cambia, las letras de las unidades, el árbol y todo, el aspecto en su conjunto. Bueno, pues este es el aspecto que tiene nuestro Microsoft MS2 Shell. Si pinchamos aquí en ayuda acerca de, pues vemos los créditos MS2 Shell versión 6.0, Microsoft Corporation 1992. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos diferentes partes, la barra de título MS2 Shell, tenemos una barra de menús que, como os he dicho antes, podemos acceder con el teclado o con el ratón. Lo más cómodo para trabajar con este software es con el ratón, pero podemos hacerlo todo con teclado. Luego tenemos una barra de direcciones que nos muestra la ruta en la que estamos, en este caso el directorio raíz. Una barra de unidades, las unidades pues que están presentes en nuestro PC bajo MS2. Fijaos aquí que tenemos la unidad de CD-ROM y si tenemos instalado los drivers y nos metemos dentro, bueno, pues este software es capaz de leer el contenido de un CD-ROM. Aquí lo estáis viendo. Tenemos nuestro disco duro y las unidades de disquete, que aunque nada más tenemos una unidad que es la unidad A, nos muestra siempre la etiqueta B también y podemos meternos dentro de nuestra unidad de disquete. Aparte de eso, tenemos la ventana de árbol de directorios. Aquí se nos muestra la estructura del disco. Tenemos carpetas que no tienen nada más que un directorio y las que tienen más o más ramas dentro, pues podemos ir pinchando con el ratón con el más y mostrando las ramas, o también podemos ir dándole al menos y las plegamos. Si no tenéis ratón, podéis darle a la tecla de más y vamos mostrando las diferentes ramas, nos vamos moviendo, y si no, pues le damos a menos y vamos replegando las ramas. Bueno, aparte de la carpeta de directorios, si pinchamos cualquier carpeta, se nos muestra aquí en la ventana de archivos la ruta y luego los archivos que contienen esa carpeta, en este caso nombre de archivo, extensión, tamaño y fecha. Y luego tenemos aquí abajo una ventana que es la ventana que él llama lista de programas. Ahora mismo estamos en la opción de principal, que nos muestra accesos directos a diferentes programas de MS2, en este caso símbolo del sistema, el editor o edit de MS2, el QBasic y luego un grupo de programas que contiene más utilidades dentro, que son las utilidades de disco. Aquí veis la diferencia entre el icono de un elemento normal y un grupo de programas, ¿no? Si pinchamos dentro, pues nos muestra más elementos, que luego vamos a ir viendo un poquito, aunque sea por encima. Bueno, luego tenemos aquí una barra de estado, F10 acciones y luego mayúsculas F9, símbolo del sistema para salir y la hora, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito el aspecto visual de este software y lo que tenemos que hacer ahora pues es directamente ir a ver cómo trabaja. Bien, para trabajar con archivos pues es muy sencillo. Si tenemos el ratón, que ya os digo que es lo más útil, simplemente cogemos un archivo y lo arrastramos a una carpeta. Y esto lo que hace es mover, esto es la opción por defecto. Si lo que queremos es copiar, tenemos que darle a la tecla de control y se nos copia. Aquí veis siempre la acción que va a hacer, ¿no? Si decimos que sí, pues vemos ahí en prueba que se nos ha copiado. Si queremos copiar en bloque, pues seleccionamos con la tecla de mayúsculas y vamos seleccionando en bloque, o con la tecla de control y podemos ir seleccionando de uno en uno. Y arrastramos, o si no tenemos ratón, pues tendremos que utilizar obligatoriamente los menús. Por otro lado, podemos también borrar archivos. Para borrar un archivo, vamos a seleccionar un archivo cualquiera, nos vamos aquí a la ventana de archivos, le damos a suprimir, a la tecla de suprimir, y veis aquí que nos aparece la ventana de confirmación. También podemos suprimir en bloque. Seleccionando en bloque, aquí nos aparecen los archivos que se van a borrar. Podemos verlos, no podemos cambiarlos, pero sí verlos, y si decimos sí, pues se borran. Bueno, pues en cuanto a trabajar con archivos, así de lo más rápido, pues esto es lo más sencillo y no hay mucho más que contar. Vamos a ir viendo ahora mismo un poquito las opciones del menú, a ver qué es lo que podemos hacer con este software. Venga, pues vamos a ir aquí al menú de archivo. Aquí tenemos las opciones de abrir y ejecutar, que son muy parecidas. Abrir abre cualquier archivo que tenga extensión BAT, COM o EXE. Vamos a elegir, por ejemplo, aquí en Xtrigol este archivo .bat, le damos a archivo, abrir. También podemos abrir un archivo dándole doble clic, ¿vale? Pues si tenemos ratón, evidentemente. Le damos a abrir y se nos abre el software. Para salir, pues salimos del software y pulsamos una tecla para regresar a DOS-Shell. Podemos abrir también cualquier otro programa donde al ejecutar se nos muestra este cuadro de diálogo, escribimos la ruta completa y ejecutamos el software.
¿Qué más tenemos? Tenemos imprimir, para imprimir el contenido de un archivo. Como no tenemos impresora, pues no podemos verlo. Otra opción es asociar. Asociar es interesante. Daos cuenta que este software, bueno, pues tiene algunas asociaciones de archivo. Por ejemplo, si hacemos doble clic en un archivo TXT, pues se nos abre el editor de MS2, ahí lo veis, MS2 Editor. Pero podemos cambiar la asociación de archivos, no solo de TXT, sino de cualquiera, ¿no? Simplemente seleccionamos el archivo, le damos a archivo, asociar y elegimos otro, por ejemplo, Word, este software, ¿no? Y queremos que todos los TXT se abran con Word. Pues al hacer doble clic ahora se nos abrirá, ahora aquí lo veis, el Microsoft Word en lugar de el edit de MS2. ¿Qué más tenemos? Tenemos buscar. Buscar nos permite mostrar contenido o archivos de nuestro disco duro, por ejemplo, archivos de extensión exe. Aquí tenemos que utilizar los comodines de MS2. Podemos buscar en la carpeta solamente o en todo el contenido del disco. Si le decimos sí, nos muestra todos los archivos. ¿Qué más tenemos? Tenemos ver contenido. Bueno, esto sí nos sirve simplemente para ver el contenido de un archivo que sea ASCII, ¿no? Por ejemplo, con F9, bueno, por ejemplo este Drive Space, podemos darle también a F9, ¿no? Aquí habéis unas teclas de accesos directos para poder trabajar con las opciones que están ahí. Pues si le damos a F9 y le damos a ver el contenido, se nos muestra el contenido de este archivo. ¿Qué más tenemos? Tenemos las opciones típicas: mover, copiar, eliminar, cambiar el nombre. Esto no tiene mucho misterio, no hace falta explicarlo, ¿no? Pues las opciones para trabajar con el menú, hemos visto cómo hacerlo antes con el ratón. Tenemos también la opción de cambiar atributos. Esto está bien, si pinchamos, pues se nos muestran aquí los atributos de oculto, sistema, modificado, solo lectura, y o bien con el ratón o bien con las flechitas y con la tecla de espacio vamos marcando las opciones que nos interesen, ¿vale? Y luego aceptamos los cambios. Tenemos seleccionar todo para seleccionar todos los archivos y luego cancelar la selección y bueno, pues se nos quedan desmarcados. Y luego evidentemente salir, Alt F4 o le damos a la L si tenemos abierto el menú. Bueno, pues es el menú de archivo. Venga, nos vamos ahora al menú de opciones. El menú de opciones es más sencillo. Tenemos las opciones de confirmación para trabajar con archivos, confirmar a eliminar, confirmar a reemplazar, confirmar acción del mouse, simplemente pues vamos marcando. Podemos ir con las flechitas o con el tabulador y luego también con el espacio ir marcando las opciones, ¿no? Y ajustando la confirmación como nosotros queramos. Tenemos presentación de archivos. Si le damos aquí a presentación de archivos, pues tenemos una especie de filtro para presentar los archivos dentro de la ventana de archivos. Por ejemplo, archivos.exe y ordenados, pues por ejemplo, por fecha o por tamaño, vamos a decirlo así. Y también podemos aplicar diferentes filtros, mostrar archivos ocultos del sistema y cambiar el tipo de orden, ¿no? Si le damos así, pues se nos muestran únicamente los archivos.exe. Si nos vamos a la carpeta de 2, el filtro se mantiene hasta que lo quitemos y vemos archivos.exe ordenados aquí por tamaño. Bueno, vamos a dejarlo como estaba otra vez, que si no me puedo liar. Vamos a dejar todos los archivos y nombre. Trabajamos siempre con los comodines de MS2. Tenemos seleccionar a través de directorios. ¿Esto qué es? Pues es una opción que podemos marcar o desmarcar. Aquí fijaos que se queda marcada, ¿vale? Con un puntito. Esta opción lo que hace es permitirnos marcar archivos en diferentes directorios. Si por ejemplo marcamos estos archivos, si no tenemos esa opción marcada, al cambiar de directorio e irnos por ejemplo a este, perdemos la selección. Si volvemos aquí y tenemos esa opción marcada, la selección se mantiene y podemos marcar archivos de diferentes directorios, ¿vale? Eso es importante también porque luego podemos copiarlos o moverlos de diferentes directorios a otro cualquiera. ¿Qué más opciones tenemos? Vamos a dejarlo desmarcado. Tenemos la opción de mostrar información. Bueno, esto nos muestra la información del disco y de los archivos que seleccionemos. Por ejemplo, drivespace.txt. Le damos mostrar información, archivo, nombre de archivo, nos muestra los atributos, tamaño de archivo, directorio en el que se encuentra y luego la información del disco, el tamaño del disco, el que tenemos disponible, cuántos archivos y cuántos directorios tenemos en el disco. Siempre tenemos el botoncito de ayuda, ¿vale? Y es verdad que el botoncito de ayuda, no lo he comentado, está también disponible cuando pulsamos sobre cualquier opción. Si marcamos un menú y no sabemos lo que hace, o sobre cualquier cosa, pues tenemos la ayuda, está aquí de F1, que es una ayuda contextual y nos muestra la ayuda de ese tema en concreto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos mostrar información, ya lo hemos visto, habilitar conmutador de tarea, lo vamos a ver después cuando vemos las otras dos opciones. Tenemos presentar, esto ya lo hemos visto, para cambiar el modo gráfico de nuestro DOS-Shell, ¿no? Y luego tenemos aquí colores. Bueno, con colores pues cambiamos lo que es la combinación de colores. Hay diferentes combinaciones, la verdad es que tampoco es que sean muy llamativas. Tenemos combinaciones de colores, monocromos, blanco y negro, rosado, fijaos aquí, bueno, pues para cambiar un poquito lo que es el color de nuestro software. Vamos a dejarlo como estaba y ya está.
Bueno, ¿cómo funciona el conmutador de tareas? Pues es una opción muy interesante, lo tenemos que marcar y lo tenemos que habilitar. Fijaos que nos aparece aquí una ventana nueva que es lista de tareas activas, que ahora mismo está vacía. Bueno, el conmutador de tareas nos permite cambiar de una tarea de MS2 o de una aplicación de MS2 a otra muy fácilmente, sin tener que estar saliendo al MS2, al símbolo del sistema, ¿no? Es una especie de multitarea, realmente no es real porque las aplicaciones quedan congeladas, pero bueno, podemos cambiar y funciona bastante bien. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Si nos vamos a una aplicación cualquiera, por ejemplo Xtree Gold, y lo arrancamos y tenemos el conmutador de tareas, bueno, pues podemos darle a la tecla de control escape y salimos otra vez a DOSL. Y fijaos que se nos queda aquí xtreegold.bat acumulada en la lista de tareas activas. Si ahora nos vamos a la tecla de, a la carpeta de Word y abrimos Word, vamos a ir al final y ejecutamos ahora Word. Bueno, pues tenemos otra tarea activa, le damos a control escape y fijaos aquí que tenemos las dos tareas y ahora podemos conmutar de una tarea a otra, incluyendo también como tarea MS2 Shell, ¿no? Con la tecla con las combinaciones de teclas de Alt tabulador podemos cambiar de una aplicación sin necesidad de salir. Aquí lo veis, 2Shell, pues entramos en el 2Shell y nos vamos moviendo a todas las aplicaciones que nosotros queramos. Bueno, pues esto es un conmutador de tareas que funciona bastante bien y es bastante útil, ¿no? Y podemos hacerlo o utilizarlo a través de DOSL, porque realmente MS2 no incluía esta posibilidad, ¿no? Creo que para deshabilitar, no podemos deshabilitar si no salimos de todas las aplicaciones, así que nos vamos a tener que meter dentro. Tenemos que salir de Word. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Bueno, pues esto es el conmutador de tareas, lo quitamos y así, bueno, pues nos muestra la ventana únicamente de los programas. Entiendo que el conmutador de tareas consumirá memoria, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ya hemos visto opciones, nos vamos a ir a ver. Bueno, ver es muy sencillo, podemos ver diferentes, pues opciones en nuestro DOSL, ¿no? Ver lista simple de archivos, pues lo que es el árbol y la lista de directorios, perdonad, la lista de archivos. Tenemos lista doble de archivos, aquí nos muestran dos árboles directorio y dos ventanas de archivos para ir trabajando de una manera independiente. Entiendo que también se podrá mover, aquí lo veis, de una carpeta a otra, ¿vale? Bueno, pues esto es cómodo también si queremos copiar archivos y nos liamos con una sola ventana, pues ver dos es interesante. Tenemos también todos los archivos, pues le damos aquí a todos los archivos, nos muestra una ventana con todos los archivos del disco duro y podemos ir moviéndonos por la ventanita esta de aquí y bueno, pues ir viendo los archivos con sus atributos, ¿vale? Esto es bastante interesante y está muy bien para ver, bueno, pues archivos así en su conjunto sin tener que ir buscando por el árbol de directorios. Venga, salimos de aquí y nos vamos a ver lista de archivos y programas y volvemos a nuestro interface principal. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos la lista de programas en la ventana esta de aquí. La lista de programas la podemos poner en grande pinchando en ver lista de programas, es lo mismo. Y aquí podemos mostrar pues todos los que tenemos instalados, ¿no? O lo que tenemos aquí agregado a nuestro menú de DOSL. Podemos o bien modificar las opciones que están aquí, dejarlas como están o crear nuevos grupos. Vamos a ver un poquito las opciones que están aquí por defecto y luego vamos a ver cómo crear elementos nuevos, ¿no? Bueno, tenemos la opción de símbolo de sistema en la ventana principal, estamos aquí, lo veis, en el principal. Símbolo del sistema no tiene mucha explicación, el edit de MS2, QBasic era un software para abrir archivos .bas de programación en BASIC. Si instaláis todo el disquete de utilidades, el cuarto disquete con el que hemos instalado DOSL, bueno, pues se nos instalarán también algunos ejemplos de QBasic si queréis probarlo, ¿vale? Bueno, luego tenemos un grupo de programas, ¿no? Que se diferencian, ya os he contado antes, por el icono. Si pinchamos dentro, pues vemos otros programas que son software de MS2, de la carpeta de DOS. Tenemos copiar un disco, esto es Discopy, podemos copiar de una unidad a otra. Tenemos el Microsoft Antivirus, licenciado, ahí lo veis, por Central Point Software, pues para detectar nuestros virus bajo MS2. ¿Qué más tenemos? Tenemos la copia de seguridad. Esto es un software que es MS Backup, arranca un comando de MS2 que a mí no me funciona, entra como una especie de bucle de configuración y no hay manera de salir, pero bueno, aquí está por si a alguien le funciona. Y luego dos opciones de formateo rápido de unidades, aquí metemos la etiqueta y formateamos, o formateo, bueno, pues lo que es el normal, ¿no? Y luego tenemos la opción de restablecer. Esto simplemente, bueno, pues es un acceso, vamos a darle así, a una especie, bueno, pues de, aquí lo veis, de ventana de MS2 en la que nos aparece cuántos archivos tenemos eliminados, ¿vale? Y que están en el directorio 2 y que podemos recuperar. Bueno, pues para restablecer archivos, esto no restablece, simplemente nos tenemos que ir a MS2 y arrancar un delete, no tenemos otra opción.
Bueno, ¿cómo se crean aquí nuevos grupos? Pues vamos a crearnos aquí un nuevo grupo, vamos a ir a principal, tenemos las utilidades de disco y nos vamos a crear uno nuevo, pues simplemente a través de los menús. Estas opciones que están aquí de opciones y ver y ayuda son las mismas que aparecen en el interface principal, pero tenemos esto para crearnos nuevos elementos, ¿no? Podemos, coger cualquier elemento, darle a propiedades y mostrar las propiedades y editarlas. Aquí lo veis, podemos editar las propiedades. Podemos eliminar un elemento, copiarlo o abrirlo. Y luego, pues podemos también darle a nuevo. Si le damos a nuevo, podemos permitir crear un grupo de programas o un programa. Si le damos al grupo de programas, tenemos que meter un nombre, por ejemplo, aplicaciones. Vamos a crear un grupo de programas para meter más aplicaciones de 2 o juegos o lo que queramos. Podemos meter un texto de ayuda, una contraseña que nos va a impedir acceso no autorizado a este grupo de programas. Venga, le damos así. Y fijaos que se ha creado aquí un grupo que se llama aplicaciones. Si ahora queremos crear el elemento, nos metemos dentro, decimos archivo nuevo y seleccionamos programa o elemento, ¿no? Le damos así y ahora metemos aquí un elemento, por ejemplo, Word 6.0. Escribimos primero el nombre, luego escribimos la ruta donde está el archivo ejecutable, con la ruta completa y el archivo ejecutable. Ponemos aquí el directorio de inicio, que es el mismo, Word. Podemos poner un método de teclado abreviado, aquí podemos poner una combinación de teclas. Podemos también desmarcar esta opción que lo que hace es, pues cuando salimos de la aplicación nos muestra el cartelito ese de que para entrar en dosel hay que volver a darle a una tecla. Si lo desmarcamos no lo muestra y meter una contraseña. Tenemos también aquí la opción de avanzadas. Si pinchamos en avanzadas podemos poner un texto de ayuda y luego modificar algunos parámetros avanzados de memoria, de reservar teclas. Incluso podemos impedir que esta aplicación utilice lo que es el intercambio de programas simplemente pinchando aquí. Y cambiar también el modo gráfico. Pues le damos aquí, decimos sí y fijaos que nos ha creado un nuevo elemento que se llama Word y así podemos ir creando todos los elementos que queramos. Si lo ejecutamos, y lo hemos escrito bien evidentemente la ruta, pues se nos abrirá nuestro Word. Pues aquí poco más. Luego podemos darle a reorganizar para ir subiendo o bajando los elementos, no tiene más misterio. Vamos a volver otra vez a la lista de archivos y programas y no nos queda mucho más. Tenemos rediseñar pantalla, esto lo que hace es refrescar toda la pantalla por si hay un bug gráfico y luego actualizar, que nos actualiza lo que es el árbol de directorios y la lista y la ventana de archivos, ¿no? Poco más, ¿vale? Tenemos luego ya el menú de árbol. El menú de árbol pues es muy útil si tenemos no trabajamos con ratón y tenemos teclado. Expandir un nivel, ya os he dicho que es la tecla de más para contraer menos y luego tenemos aquí otros accesos de teclado, expandir una rama asterisco, control asterisco, pues para expandir todo, ¿no? Pues si le damos pues se nos van expandiendo. Y luego tenemos el menú de ayuda. En el menú de ayuda pues tenemos un índice. Las ayudas son, ya os he dicho antes, contextuales. Si tenemos cualquier menú abierto y le damos a F1 se nos abre la ayuda contextual. Pero aquí tenemos la ayuda por temas. Podemos ir desplazándonos dentro de lo que es la ayuda, ¿vale? Y pues con el tabulador vamos mostrando los diferentes temas y es simplemente darle y se nos muestra la ayuda. Tenemos también una ayuda de teclas que es interesante. Y aquí podemos mostrar diferentes temas de ayuda de teclas. Por ejemplo, teclas para tareas activas, pues le damos aquí y nos va diciendo pues cómo es por ejemplo la tecla de control escape de conmutador de tareas, ¿no? Pues así nos va mostrando todas las teclas, que son un montón. Hay un montón de combinación de teclas dentro de dosel, muchas más de las que parecen. Tenemos luego un índice que creo que es un índice temático y luego tenemos por aquí en ayudas también un índice de procedimientos que está curioso, nos dice cómo hacer cosas, por ejemplo, pues yo que sé, procedimiento de la lista de archivos. Si le damos ahí, pues presentar la lista, seleccionar ventanas, actualizar, pues cómo se hacen las cosas, ¿no? Realmente. Y poco más, aparte pues del uso de la ayuda, pues como acerca del dosel, versión 6.0 que hemos visto al principio. Amigos, pues no hay mucho más que mostrar. Es un software sencillo, pero yo creo que muy útil. Nos permite trabajar con archivos y con programas también, con accesos directos de una manera muy básica. Y luego tiene el conmutador de tareas, que es bastante útil. Hay que tener en cuenta que MS2 no tenía un conmutador de tareas por sí mismo, ¿vale? Teníamos que utilizar dosel para poder hacerlo y cambiar de tareas. Hay software, os he traído ya algunos software al canal, mucho más avanzado que esto, evidentemente, para trabajar incluso en multitarea con MS2. Lo tenéis en mi canal, DeskView es uno de los más famosos. Cuando la llegada de Windows, pues esto dejó de tener sentido, porque realmente pues el entorno gráfico de Windows es muchísimo más avanzado y mucho mejor. Pero si no tenemos ningún Windows y no tenemos tampoco ningún administrador de archivos tipo ChristyGold o Norton o PC Tools o nada de eso, pues esto es una primera aproximación a entorno gráfico para poder trabajar de una manera más cómoda que con el símbolo de comandos y pues con el símbolo del sistema.
Pues nada, esto es todo, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.